Damos gracias a Dios en esta mañana por estar en su casa, por cada uno de vosotros. Tenemos hermanos que están fuera de celebración y bueno, damos gracias a Dios que también están celebrando. Bueno, hemos titulado el mensaje de esta mañana, ¿quién es usted? Debí haberlo cambiado, porque hice el título, fue un poco en mi país se usa decir usted. En España a la gente pues, le gusta que le tuteen, así que sería ¿quién eres tú? Si te preguntan quién eres tú, ¿qué dices? ¿Cómo te identificas? No me digáis, es un poco retórico. Yo creo que todos tenemos cosas que nos identifican como personas, ¿no? Como un todo, nos identifica el lugar donde nacimos, el país del cual venimos, y eso trae implícito muchas cosas. Yo, por ejemplo, soy un mal cubano. Primero, nunca he fumado ni fumo puros habanos. Segundo, no me gusta el ron. Y el ron cubano pues tiene su fama. Tercero, y lo más horrible de todos, no sé bailar. No lo sé. Hay una canción española que a mí me gusta mucho, un chico, se me olvidó el nombre, que dice, hablando él sobre la cultura española, él hace un videoclip en Cuba y él pone bailarines cubanos y él está bailando entre ellos. Y la canción dice, porque mi cintura choca con mi cultura. O sea que, como queriendo decir que él no sabía mover su cintura. Y yo digo, pues ahí viene mi herencia gallega, que no me he desligado de ella, y no lo soy. Bueno, soy una vergüenza de ser cubano. La primera vez que yo salí de Cuba fue a México. Y fui a casa de unos amigos mexicanos que habían estado en mi iglesia un año antes. Y ellos me tenían algo, una sorpresa. Gracias. Ellos me tenían una sorpresa guardada que no me habían nunca avisado. Y yo llego a su casa y vamos a la iglesia. Entonces, cuando yo llegué a su casa, era una familia muy grande, o sea, como 12 hermanos, una cosa así. Y todos ellos me veían y se sonreían. Y yo decía, yo veía algo raro, pero nada. Cuando llegamos a la iglesia, el domingo en la mañana, él me presenta ante, no era en la mañana, en la noche, un culto de jóvenes. Y me presenta ante todos los jóvenes. Yo entré como todo el mundo, la gente me saludó, hola, hola y tal. Y luego no se habían dado cuenta que ellos habían anunciado que venía un cubano a estar en el culto de jóvenes. Y la gente me vio y me saludó así, normal. No identificaban que yo era cubano. Y cuando se para el chico, bueno, pues aquí tenemos a Milton, el chico cubano que venía. Y la gente dijo, Milton, así, pero con una cara de decepción. Y yo dije, ay, bueno, yo no esperaba que iba a levantar gran expectativa, pero le vi una cara de decepción por ver quién era yo. Y claro, los chicos tenían una broma sobre esto. Un año antes había estado allí, ellos vivían en la ciudad de Salamanca, en el estado de Guanajuato, en México. Había estado un equipo cubano de básquet. Y claro, todos los deportistas del equipo cubano de básquet eran negros. Y la imagen de un cubano en el exterior es que la inmensa mayoría son negros, porque es lo que se ve, ¿no? La mayoría de los deportistas, que eran los que podían salir de Cuba en aquel entonces, pues son negros. Y claro, ellos tenían una gran expectativa de que iban a tener a alguien de raza negra con ellos, porque no era muy común en México. Y claro, al verme a mí blanco, rubio, blancuzo, pues este de cubano no tiene nada. Y bueno,
Eso es otra cosa que no me identifica como cubano. Lo cierto es que hay cosas que nos identifican. Pau siempre que me dice, oye chico, porque esa frase identifica. Bueno, esa sí la digo. Y si nosotros vemos el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús, antes de llegar a este pasaje que leímos, pues se ha identificado muy bien con sus discípulos en los capítulos anteriores diciendo, yo soy. Recordad que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés es comisionado por Dios para ir y sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés dice, y ahora es aquí que llego yo allí, digo, el Dios de nuestros padres nos va a sacar de aquí. Me van a decir, ¿y quién es ese Dios? ¿Cuál es? ¿Y cuál es tu nombre para yo decírselo? Y Dios le responde, yo soy. Pues Jesús en el Evangelio de Juan deja una serie de yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el pan, yo soy, yo soy, yo soy. Y una de las historias que encontramos que es triste, ¿no? Pero que es muy real, porque puede ser muy real en nuestras vidas, es la negación de Pedro frente a las repetidas declaraciones de Jesús en torno a su identidad personal. En este pasaje que leemos, nosotros vemos cómo Jesús le advierte a Pedro y le dice, no cantará el gallo sin que me hayas negado. No una, sino 3 veces. Y Pedro, cuando nosotros vemos la historia de Pedro, Pedro es un tipo impresionante. O sea, aguerrido, bien dispuesto. Si nosotros fuéramos a darle un temperamento a Pedro, diríamos que Pedro era un tipo sanguíneo. O sea, él no lo pensaba. Había que hacerlo. Y allá iba él. Si vemos a Juan, diríamos que Juan era quizás a lo mejor un poco más, no sé si decir flemático, pensaba bien las cosas. Y vemos un ejemplo ahí cuando las mujeres anuncian que Jesús resucitó y van a la tumba, sale corriendo Juan, sale Pedro, y cuando llegan frente a la tumba, ¿qué pasa? Abierta la tumba. Juan se para, como meditar bien, a ver cómo entro, qué pasa. Y Pedro, ¿qué hizo? De cabeza para dentro de la tumba. Bueno, hay cosas que identifican a los discípulos, ¿eh? Pablo, yo digo que era colérico. O sea, Pablo le daba caña a todo el mundo. Lo cierto es que Pedro, un hombre que despierta, a mí por lo menos me despertaba mucha admiración ver cómo era un tipo tan arrojado. Sin embargo, siendo un seguidor, uno de los 12, tuvo una crisis ahí de identidad bien grande y que al final Jesús le confrontó y fue restaurado, gracias a Dios, ¿verdad? Al final del Evangelio de Juan vemos este pasaje. Y nosotros vemos que esta negación de Pedro fue profetizada en este pasaje que leímos en Juan 13, del 36 al 38. Jesús está anunciando los planes que vienen, las cosas que van a pasar, y Pedro dice, ¿por qué yo no? ¿Por qué no puedo? Y si nosotros vemos bien el pasaje, hay cosas que pueden ser buenas. O sea, él deseaba estar donde estaba Jesús, pero ahí muestra la parte, bueno, todos los temperamentos tienen cosas buenas y malas, ¿eh? Nadie es perfecto. Y a veces nuestros temperamentos sacan lo bueno y sacan lo malo de nosotros. Pero algo negativo, su impaciencia. Si tú vas ahí, ¿por qué yo no puedo ir? O a donde vayas, ¿por qué no puedo ir yo?
y mi vida daré por ti. O sea que está mostrando una impaciencia y está mostrando también hasta autosuficiencia. Mi vida daré por ti. No sé los otros, pero yo daré mi vida por ti. Los demás, no sé lo que piensen, si tengan el valor de hacerlo o no, pero estaba seguro de sí mismo. ¿Recordáis un pasaje donde mostró su disposición a dar la vida por Jesús? Cuando fueron a prenderle, que venía la multitud, ¿qué hizo? Y una pregunta, sería para estudiarlo, ¿eh? ¿Creen que le tiró solo a cortarle la oreja? ¿O le tiró a cortarle la cabeza? Y el hombre se esquivó y solo le pilló la oreja. Bueno, eso ahí lo dejo para que penséis. Lo cierto es que estaba demasiado seguro de sí mismo, pero no se conocía a sí mismo. Jesús sabía que sucedería lo contrario. Por eso le hace la pregunta, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea, el Señor sabía que iba a suceder lo contrario y se lo advierte. En los otros evangelios se menciona que como que el diablo había pedido permiso para zarandear a Pedro. Y el canto del gallo fue el indicador de que el Señor, de que Pedro le negaría 3 veces al Señor. Jesús no solo le conocía, sino que sabía aún el detalle de cómo iba a suceder. Esto nos lleva a pensar en nosotros, como creyentes, que nos identifica. ¿Qué señas de nuestra identidad tenemos de que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Jesucristo en medio de este mundo que nos rodea? Hay cosas que yo creo que a veces nos desbordan y señales de nuestra identidad pues no las mostramos y no las damos a conocer. Viví muchos años en un país que durante mucho tiempo se declaró ateo en su constitución. O sea, artículo primero, somos un no sé qué, ateo. O sea, ni siquiera laico, ateo. Y los creyentes como que nos preparamos para defender pues, que no éramos ateos, que creíamos. Y a nuestros hijos era enseñándoles evidencia de la existencia de Dios, de cómo refutar el ateísmo. Pero vivimos en un mundo ahora que no es el hecho de que se proclame ateo. Tú puedes creer en lo otro, tan válido es creer en esto como en aquello. Y a veces en medio de un mundo que aparentemente es tan laxo y tan relativo, ahí está el peligro de que nosotros como creyentes perdamos nuestra identidad. La Biblia dice en Juan 18, vamos a leerlo, los versos del 15 al 18. Juan 18, 15 al 18. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Quién era ese otro? Juan. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea, Juan tenía un enchufe allí en aquel lugar. Entonces la criada portera dijo a Pedro:
¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. También que con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y los versos del 25 al 27 dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron a aquellos guardas que estaban con él, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, la tercera, y enseguida cantó el gallo. Hay otro evangelio que dice que maldijo, que no le conocía. Jesús fue arrestado, llevado a juicio, todo fue ilegal porque no era legal hacer un juicio de noche en la jurisprudencia romana y menos en la judía. Los discípulos todos huyeron, solo Pedro y Juan le siguieron a distancia. Y vemos que Pedro negó a la criada, a los guardas y al siervo del sumo sacerdote que era pariente de Malco, aquel hombre a quien le cortó la oreja. Y dijo, no lo soy, no lo soy. Negó su identidad propia en estas tres oportunidades. Y la Biblia dice que cuando el gallo cantó y él se dio cuenta, lloró. O sea, Jesús le miró y él salió fuera y lloró amargamente. Si seguimos aplicando esto a nuestras vidas, ¿cuántas veces negamos al Señor? ¿O cuántas veces no nos identificamos como hijos suyos? ¿Cuántas veces no damos testimonio de ser hijos suyos? Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Por motivos que sean. Y yo creo que a veces es que estamos tan envueltos en la movida que tiene la vida moderna que no nos damos cuenta de ello. Y otras veces no le damos importancia y otras veces somos indolentes de identificarnos, de mostrar la identidad que tenemos. Y tiene que pasar algo así, que canta el gallo y nos damos cuenta que ha pasado una oportunidad de identificarnos. Es triste porque no sabemos lo que la vida tiene para la gente que nos rodea. Siempre recuerdo la historia del gran predicador norteamericano Dwight Moody, y él decía, fue un evangelista tremendo del siglo XIX, y él, pues eso, predicaba el evangelio, hacía decir al estilo en el siglo XX de Billy Graham. Y él decía que un día fueron a Chicago, tenían una campaña allí de evangelismo tremenda, y él predicó. Y él, era un domingo, predicó, le habló a la gente acerca de Dios, pero no de Jesucristo. Y entonces él terminó su mensaje diciendo, y si quieren saber de Jesucristo y tal y cual, vengan el domingo que viene, pues que lo voy a hablar. Y esa semana sucedió un incendio grandísimo en Chicago, que fue muy famoso en ese siglo, y murieron miles de personas. Y después él decía, ¿cuánta gente de las que murió pudo estar allí y se quedaron con que el domingo que viene vamos a oír hablar de Jesucristo?
Nosotros no sabemos la oportunidad que queda a aquellos que están delante de nosotros. Y muchas veces el no mostrar nuestra identidad o identificarnos como lo que somos o lo que creemos, pues puede redundar en consecuencias negativas. Primero, a nosotros por no por no hacerlo. Y segundo, porque el que nos podía oír no sabemos lo que hay con respecto a su vida. Pedro negó al Señor 3 veces delante de la portera, delante de los guardas y delante del siervo, que era del sumo sacerdote, pariente de Malco, el hombre a quien le cortaron la oreja, negando su identidad como uno de aquellos 12 que estuvo 3 años y medio siguiendo a Jesús. ¿Quién no iba a conocer a Pedro si Jesús andaba con los 12 todo el tiempo? Lo bueno de la historia de Pedro es que no fue como la de Judas, que cuando vio lo que había pasado, dijo, he pecado entregando sangre inocente, y fue y se ahorcó. Sino que Pedro salió fuera y lloró amargamente. La Biblia dice en Juan 21, del 15 al 19, el pasaje que habla del restablecimiento de esa negación de su identidad. Y Juan 21, 15 al 19, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, esta es la versión del 95. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro negó a Jesús junto a un fuego, calentándose. Y ahora junto a otro fuego, estaban comiendo, pues Jesús trata con él. ¿Y qué nombre le llamó? Simón. Recordad que era Simón Pedro. Y la Biblia menciona al inicio de los evangelios que cuando Pedro se acerca y empieza con los 12, Jesús le dice, ya no te llamarás más Simón, sino Pedro. Y es un juego de palabras lo que le dice, porque Pedro significaba piedra. O sea, hablando como de no en el estilo de ser la piedra de la Iglesia Católica, sino de la declaración que él había hecho que Jesús era el Señor. Y Jesús, como aquello que sucedió en público, quiere restaurar, su negación sucedió en público, quiere restaurarlo públicamente. Y por cada vez que Pedro negó a Jesús, el Salvador le preguntó, Pedro, ¿me amas? En estos días, enredado en estudios que estamos haciendo, los profesores nos enfatizan mucho que miremos en la Biblia cuando las cosas se repiten, ¿por qué lo hacen? Y vemos y decimos, bueno, ¿por qué el Señor se lo tuvo que repetir 3 veces? Si ya se lo preguntó una vez y le dijo que sí. Pues el énfasis está, tú me negaste 3 veces, ahora te lo estoy preguntando 3 veces para que quede seguro de parte tuya. Y también por cada negación que había hecho, Pedro tuvo que contestar, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y además tuvo que recibir la misma encomienda, apacienta mis ovejas. Y la pregunta tiene como varias connotaciones. Uno, ¿me amas más que estos? Recordad que Pedro era el hombre arrojado,
el hombre que iba adelante con mucho espíritu, muy sanguíneo, muy dispuesto y que destacaba sobre los demás en ese aspecto. Pedro se había jactado: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Mi vida pondré por ti. Estaba en su jactancia por encima de los otros. Y eso había producido su derrota. Y por eso el Señor le confronta delante de los otros discípulos. Su respuesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya Él no se compara. Sí, tú sabes que te amo más que estos. No, tú sabes que te amo. Por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, y le hace el mismo, o le dice el mismo nombre, el nombre que tenías antes de venir a mí. Y Pedro vuelve a responder: Señor, sabes que te amo, o que te quiero, como dice esta versión. Y viene la tercera vez. A nosotros nos molestaría que por tercera vez nos preguntaran lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿No estás creyendo en lo que te digo? ¿No crees que lo que te estoy diciendo es sincero? Pero faltaba algo, y cuando nosotros vemos la tercera respuesta que da Pedro, cambia y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Recurre a la omnisciencia de Dios. Recordad que cuando le dijo al Señor: mi vida daré por ti, Jesús le dijo, sabía lo que iba a pasar: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y ahora Pedro recurre a esa misma omnisciencia de Dios. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Si nosotros vamos después al libro de Hechos, vemos que ahora Pedro, esa identidad que tenía en Cristo, pues la muestra y dio frutos de ellos. Si vamos a Hechos 2, del 14 al 40, no lo vamos a leer. Ahí vemos toda la historia de ese primer discurso que hace Pedro y en el cual mucha gente se entrega a Cristo. Y él lo menciona cuando habla allí en Hechos 2:36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Pedro da un discurso allí que es tremendo, la predicación que hace. Y bueno, se convierten muchas personas. Si seguimos en el libro de Hechos, en el capítulo 5, dice que la gente sacaba a los enfermos para que aunque sea la sombra de Pedro le diera y se sanaran. Y en Hechos 9, del 36 al 43, menciona que resucitó a Dorcas, a Tabita, aquel otro nombre que tenía esta chica. Esta semana en el culto de hogar del viernes, Samuel estaba hablando sobre los milagros y era muy interesante porque Samuel menciona el milagro de la resurrección de Lázaro y que hay gente que trata de muchas veces justificar los milagros como diciendo: no, es que se quedó dormido, es que si tenía una fatiga. Pero Samuel decía: pero con Lázaro no había duda, estaba muerto y ya apestaba. Y el Señor se paró y le dijo: ven fuera, y allí salió. Y hablaba de estos milagros que están en la Biblia, que puede costarnos creerlo, pero hablaba de otros milagros que Dios hace a través de la creación, que vivimos con ellos y a veces no nos damos cuenta. Pues Pedro, usando ahora verdaderamente su identidad, llegó a ser y a dar tanto fruto que hasta de estos milagros participó o tuvo un protagonismo en ellos. Llegó a ser el más
importante defensor y predicador del Evangelio en la iglesia primitiva. Bueno, todos estamos pensando ahora, seguro, bueno, ¿y Pablo dónde lo deja? También. Pero Pedro tuvo su ministerio enfocado hacia los judíos y Pablo hacia los gentiles. Y Pedro fue sobre todo el inicio del Evangelio diseminándose allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y todo esto que sucedió en su negación de Jesús, en su posterior restauración, redundó en los términos de reivindicar su verdadera identidad con Cristo. Ahora, él tenía bien claro quién era verdaderamente Jesús cuando dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El asunto está en que ahora su identidad en Cristo está tan bien manifiesta que los demás le han visto. Y por eso aún la gente, ahí viene Pedro, aunque sea si su sombra le da a los enfermos, se van a sanar. Porque sabían quién era, sabían lo que había predicado, lo que Dios había hecho a través de él. El cristianismo es una cuestión de identidad. Y eso tenemos que tenerlo claro, hermanos. Nicodemo, allí en Juan 3, dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y 2 de Corintios 5, 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién eres ante Dios? Muchas veces podemos decir, pues, no le conozco. Y podemos negar al Señor con nuestros labios, pero aún con nuestras actitudes. Yo siempre recuerdo mi tiempo en la universidad que habíamos 4 muchachos que éramos cristianos. Éramos de la iglesia bautista, de distintas iglesias, pero que nos conocíamos desde adolescentes por ir juntos a actividades. Y gracias a Dios estudiamos juntos los 6 años de la carrera e incluso en la residencia estudiantil a veces estábamos 2 en una habitación y en la habitación vecina los otros 2. Y la gente nos identificaba, sabían que éramos cristianos. Pero había otro chico que llevaba una vida pues, completamente perdida y él decía ser cristiano también. Y entonces la otra gente decía, bueno, estos 4 sí, pero tú no. Porque aunque él lo proclamaba de labios, su creencia y que era creyente, pues los otros veían que vivía una vida muy, muy disipada. Y por eso, porque podemos negar al Señor con nuestros labios y también con nuestras actitudes, por la forma en que vivimos. Antes de que sucediera esto que Jesús habló con Juan, había mencionado Jesús todos los yo soy. ¿Quién era? Y por tanto, si Jesús es el pan de vida, pues nosotros debemos presentarnos como seres hambrientos, ¿verdad? Deseosos de saber su palabra, de conocerla y de poderla presentar. Puede que algunos, porque tenemos a veces, todos no tenemos los mismos dones, los mismos talentos, las mismas habilidades. Puede que alguien no sepa hablar en público, pero su vida habla muchas veces más alto que las palabras. Y yo creo que siempre la vida habla más alto que las palabras. Si Jesús es la puerta de las ovejas, debemos nosotros confiar en su protección y utilizar esa puerta muchas veces como oportunidades que el Señor nos da para bendecir y alcanzar a otros. No sabemos el tiempo que tienen otros, ni que tenemos nosotros para usar las oportunidades. Si Jesús es la luz del mundo, pues, hombre, muy buena visión no tenemos nosotros.
y estamos necesitados de su dirección, que es infalible, que es inmutable y que es inerrante. No debemos actarnos pensando que somos luz nosotros, es Jesucristo a través de nosotros. Si Jesús es el buen pastor, pues nosotros somos ovejas, ¿verdad? No somos pastores. Y debemos guiarnos y obedecernos por su voz. Y si Jesús es la resurrección y la vida, pues hay que tener la absoluta seguridad y esperanza de que no es el fin de nuestra historia, la muerte, sino que viviremos con el Señor. Si Jesús es, como Él dijo, el camino, la verdad y la vida, no hay nada ni nadie que pueda interceder ante el Padre por nosotros fuera de Jesucristo. Y por último, si Jesús es la vid verdadera, como Él mismo dijo, nosotros somos los pámpanos. ¿Y qué se espera del pámpano? Que produzca frutos, porque el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hay un pasaje que siempre a mí me ha gustado mucho y lo tengo como uno de los favoritos. Y es un pasaje que es un reto, porque la vida cristiana muchas veces todos estamos podemos llenarnos de emociones, de situaciones y hacemos como Pedro, nos sale nuestra parte sanguínea, sí Señor, allá haremos. Y luego cuando viene la adversidad, pues bajamos esa espuma, ¿no? Y allí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Es lo que nos identifica. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios con un gran precio, la sangre de Jesucristo, y con un propósito: anunciar las virtudes de Jesucristo, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivimos en un tiempo, ya os decía, en mi tiempo de niño, pues mis padres me enseñaban pues mira, hay que defenderse del ateísmo, porque era lo que más golpeaba. Pero vivimos en un tiempo donde hay que defenderse de tanto y donde hay que estar preparado por tanto que nos bombardea. Y en una era donde a los niños ya se les compromete con lo mundano, y nosotros a veces somos tan ingenuos de decir, cuando mi hijo crezca, pues ya verá. Y la Biblia dice todo lo contrario: instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, él lo va a tener ahí sembrado. Hermanos, yo creo que, tenemos el reto de identificarnos como creyentes con lo que hablamos, cómo vivimos y con lo que enseñamos. Este es el propósito, como dice allí este pasaje de Primera de Pedro 2:9. Somos todo lo que dice este pasaje y con el propósito de anunciar a Jesucristo. Así que Dios nos ayude, aún con todas las identidades que tenemos seculares en nuestra vida, por quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros padres, cuál es nuestro idioma, todas estas cosas.
y con la identidad que tenemos en Jesucristo, sumado a todo lo demás. ¿Y qué es lo más importante? Somos hijos suyos, creados para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos ayude a identificarnos siempre como hijos suyos. Que Dios nos bendiga.